Buenas noches, seguimos con el público. Sí, buenas noches. Mira, yo estoy de acuerdo a favor de la pena de muerte, no solamente para los criminales, los asesinos, o los que dejan sin un familiar, ¿no? Una familia que simplemente vive del trabajo, honradamente, sin hacer daño a nadie. Pero los que están en contra de la pena de muerte, pues seguramente que no le ha pasado nada en su familia, seguramente, ¿no? Tienen suerte. Pero, y no solamente a los criminales, ¿no? A los funcionarios del gobierno, de cualquier gobierno, que se embolsican la plata y toda la plata, en vez de distribuirla a las clases sociales menos ingresos económicos, ¿qué hacen? Que los funcionarios públicos, que también debería ser como Japón o China, la pena de muerte para los corruptos, porque se embolsican toda la plata y por eso es que no hay infractura, entonces no hay, ¿qué hacen? Muy bien. Caballero, muchísimas gracias. También los funcionarios públicos pena de muerte. Vamos con una última llamada porque Yanina está seleccionando la cantidad de correos que nos está llegando. Un montón de correos ha llegado, así que Yanina va a tener chamba ahí para seleccionar cuál es. Hola, buenas noches. ¿Aló? Ahí está. Hola. ¿Aló? Bienvenida, la escuchamos. Soy Eliseth Peralta Olivares. Escucho tu programa y no me gusta que los violadores estén sueltos o estén, porque ellos reinciden. Ellos sí debe haber pena de muerte para ellos. Yo no estoy de acuerdo que los perdonen, porque ellos siempre van a salen a la calle y otra vez y repiten y no tiene que haber pena de muerte para ellos. Muy bien, muchas gracias, muy amable, gracias por estar con nosotros. Ahora sí vamos a ir con Yanina. Muy buenas noches, Yanina, cuéntanos, ya seleccionaste algunos, ¿qué está diciendo el público? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta noche? Así es, muy buenas noches. Yo creo que es difícil conciliar opiniones sobre este tema, ¿no? Cuando vemos el caso de la niña Romina, por ejemplo, y de los violadores, ¿no? Yo que soy mamá, la verdad, en esos casos yo me pongo a pensar, ¿debería existir la pena de muerte? Bueno, y el público al respecto nos escribe sus comentarios. Leoncio Carvajal de San Miguel: en América Latina, la mayoría de países han abolido la pena de muerte, argumentando, entre otras razones, el riesgo de condenar a un inocente y no poder corregir el error. Pero en Estados Unidos esta pena sí se aplica. ¿Les habrá dado buen resultado?, se pregunta. Y Francisco Pajares de Chorrillos: en el mundo existen 128 países donde no se aplica la pena de muerte y solo 69 países donde sí se aplica la pena capital para delitos comunes. Espero que con el tiempo más países acuerden abolir esta medida porque no es disuasiva. Muy bien, Yanina, muchísimas gracias. Síganos escribiendo, síganos llamando. Usted es protagonista en la jornada de Habla el Pueblo. Rafael, hay dos puntos que nos ha puesto el público en la mesa para debatir. Permíteme que los toquemos por partes para poder explayarnos bien. El primero de ellos es que un televidente ya va sumando, ¿no? Va sumando delitos a la pena de muerte según la población, según el televidente que nos llama. Los funcionarios corruptos, dice, también deberían pasar por la pena de muerte. Los delincuentes reincidentes también podría pasar por la pena de muerte. ¿Qué piensa al respecto? Correcto. De lo que hemos escuchado en el público, todos los que han llamado están a favor de la pena de muerte. Correos electrónicos, lo que acaba de decir Yanina, está a favor de la pena de muerte. La voz del pueblo es la voz de Dios. Primero quiero referirme al doctor Vargas Aya, porque cuando terminé en mi primera intervención, él dijo amén. Seguramente el doctor Vargas Aya se acordó de la Biblia, el Evangelio Romanos capítulo 13, versículo 4. ¿Qué dice Romanos 13, 4? Dice: la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Se refiere al Estado. El Estado está para hacernos el bien. Pero si haces el mal, teme, dice Romanos, pues no en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Correcto. Pero el doctor Ibaceta acaba de referirnos el tema de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es cierto, estamos ligados a esa convención, pero como buen jurista sabe que la ciencia del derecho nos da instrumentos y uno de ellos es denunciar la convención. La denunciamos y ponemos nuestras condiciones y nos salimos. Hay una doctrina jurídica, es cierto, pero el mundo no todo es doctrina jurídica. ¿Dónde están los economistas, los sociólogos, los obreros, los trabajadores manuales intelectuales? No podemos quedarnos presos del derecho, mucho más cuando en el Perú el derecho penal ha fracasado, si no veamos la criminalidad cómo ha aumentado. Pero nos haríamos respetar como Estado, porque Estados Unidos, por ejemplo, no está sujeto
de la forma como estamos nosotros con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y le ha ido mal a Estados Unidos? No le ha ido mal a Estados Unidos, hasta tiene más autoridad. En ese sentido, José, yo termino esta intervención señalando que el doctor Ibazeta, con quien hemos luchado contra las ONG caviares, no puede ser hoy día parte de esa ideología caviar garantista que nos ha vendido y nos ha metido el tema de derechos humanos para condenar a nuestros militares, por ejemplo, y perseguirlos, a gente que defiende al Estado, y con juicios en el frontón que viene desde el año 1986, y a cada rato le abren juicios una y otra vez. Es en base a esa Convención Interamericana de Derechos Humanos que ha malogrado la dignidad de muchos de nuestros militares y policías en el Perú. Por lo cual yo creo que el Estado peruano debe asumir una posición, denunciar esa convención, salirnos y hacer las cosas como un país viril, valiente y pujante que cree en el progreso. Creo que así nos va a respetar también la comunidad internacional. Hay dos personas aludidas en la locución de Rafael Romero. Permítanme por ubicación darle la palabra al doctor Ibazeta. Está, doctor, con las ONG caviares usted ahora. ¿Qué pasó? Cambio. No estoy con ellas. Porque ya dije que las ONGs son brazos de un gobierno transnacional. Y justamente miren cómo el debate que viene de la calle ya nos está ubicando en una posición de política de Estado. ¿Por qué hemos ratificado un tratado de derechos humanos en el cual nos hemos comprometido a eliminar la pena de muerte, pero también a someternos a la decisión de la Comisión y la Corte si nos aceptan o no el apartamiento del tratado? Y no podríamos nosotros abolir nada porque seríamos un Estado paria. Pero ¿quién impulsó todo el tema de derechos humanos para los países en vía de desarrollo? Los países desarrollados. Porque Estados Unidos no lo suscribió, Rusia no lo suscribió, Inglaterra no lo suscribió. Por lo tanto, a nosotros nos gobernaron, y recuerden que presidente norteamericano impulsó el tema de derechos humanos para todos los países en vía de desarrollo, condicionando la ayuda norteamericana que venía con esta ayuda del progreso, con leche y no sé cuánto, y la ayuda de AID. Sí, AID. Carter, que hasta ahora tiene su ONG que vela por los derechos humanos, pero no vela en su país por los derechos humanos. Entonces, estaríamos ante un sistema de gobierno mundial. Eso es lo que tenemos que discutir, porque jurídicamente enfrentarnos virilmente para quedarnos aislados, y al quedarnos aislados, más pobreza, más crisis, más criminalidad y la imposibilidad del Estado. Si ahora el Estado no puede garantizar nada, esto ya había ocurrido en el tiempo de Velasco, y la gente pedía pena de muerte para los que mataban policías, pena de muerte para los violadores, pena de muerte para los asaltantes. Cuando empezaron a fusilarlos, ¿qué pasó? Hasta ahora no tengo una respuesta. Entonces el debate se torna más macro. Sí, hay muchas cosas que debatir. Doctor Vargas Saya, le han citado una parte de la Biblia, inclusive dentro de la locución de Rafael Romero. Bueno, me alegro mucho que me citen, por lo menos alguna vez, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos, o más que algunos, o muchos, que pretenden destruir las polillas incendiando el ropero. Y esa no es la forma de acabar con la polilla. Alguien dice también que muerto el perro, muerto la rabia. Sí, señor, se mata al perro y se mata la rabia de ese perro, pero no la rabia de los demás. Hay que matar más. Es decir, ahora, los discursos son muy bonitos y sobre todo la demagogia mucho mejor, arranca aplausos. Yo estoy seguro que por las cosas que digo, algunos sectores se van a quedar defraudados conmigo, lo cual me importa un comino, ¿no es cierto? Bueno, yo no vivo de los aplausos. Inglaterra, por ejemplo, es un país que ha dado ejemplo al mundo, donde había 100% de pena de muerte, ahí se mataba todos los días. ¿Y por qué abolió Inglaterra la pena de muerte? Porque por cada ajusticiado aparecía al día siguiente 4 o 5 muertos, porque se produce lo que se llama la represalia y la venganza privada. En los jardines de Inglaterra y de las ciudades más importantes del Imperio Británico, todos los días aparecían muertos. Y para acabar con esa mortandad se aplicó la pena de muerte. Resulta que cuando se aplicaba la pena de muerte a un sujeto, al día siguiente habían 10 muertos más en los jardines.
y se multiplicaban los muertos como represalia de los herederos. Es decir, Romero ha tenido la gentileza de mencionarme, decir que la Biblia. Muchas gracias. Yo he leído la Biblia, pero no me gusta mucho de ella, porque además ha sido inventada por algunos sacerdotes. Yo no soy religioso, por ejemplo, yo no practico ni me persigno como aquellos ladrones que para asaltar un banco se persignan primero. Yo no soy religioso, pero sin embargo soy humano. Y él ha dicho que hay que matar a los que roban, a los ladrones, a los pícaros, a los que el Estado. Bueno, pues hay que matar, pues a los nos vamos a quedar con 2 millones de habitantes, ¿no? Vamos a quedar con un penal. No he dicho eso. Yo no he dicho eso. El debate está interesante, pero a los que roban, también, he dicho a los que matan un taxista, un cambista, homicidio calificado. Solamente tiene que ser un taxista para que proceda. No, digamos, la pena el que muerte. quita la vida, no el que asalta un banco, no, el que quita la vida. Gracias, César Augusto. Está también con la palabra para no enredarlo. Es muy amable, mi amigo Rocha. Yo quiero, con el gran respeto que me merecen las personas del doctor Vargasaya y del doctor Marcos Ibaceta, cuya trayectoria en particular respeto mucho, quiero decirle que todos los tratados internacionales son denunciables y son modificables. De otra manera, podríamos seguir siendo colonia de España nosotros, o podría seguir Estados Unidos dominando el canal de Panamá. Son 2 ejemplos nada más. Julián, otra cosa, yo no sé si sea cierta esta novela que nos vende el doctor Vargasaya de que cada ajusticiado hacía perder 10 muertos más. Puede ser, pero lo que sí le digo es que se inventó el hacha inglesa y la horca, Gran Bretaña tiene un país mejor de antes de eso. Don Julián. Acá hemos metido un poco la religión. Acá el señor Rafael Romero nos habló de Romanos 13, 14. Lo que él ha debido leer, la parte donde dice el mandamiento, no matarás. Es lo que ha debido leer. Por eso, pues, el que mata tiene la justicia de Dios. Si fuera tan amable, señor Romero. Y es el Nuevo Testamento, tú estás con el Antiguo. Termino en 2 segundos más. Lo que dijo el doctor. Durante el gobierno militar hubo pena de muerte en el Perú. Se aplicó la pena de muerte a una serie de delincuentes. La pregunta fundamental es, ¿aumentó el delito o retrocedió el delito? ¿Somos más afectados por la delincuencia o somos menos afectados por temor a esa pena de muerte? César Augusto asegura tener la respuesta a la pregunta. A ver. Aumentó la delincuencia desde que se abolió la pena de muerte, pues no hay necesidad de ser brujo para saberlo. Cuando había pena de muerte, aquí el doctor Ibaceta, y le voy a decir algo, yo lo respeto mucho como jurista, pero de chorería yo sé más que él, no soy periodista hace 54 años, ¿cómo lo voy a saber? Le quisiera hacer una pregunta. Solamente breve nomás. ¿No? El único fusilado fue Patita de Cuy. Los demás choros siguieron viviendo en la cárcel y volvieron a la calle. Y algunos de ellos, 3, trabajan de chalecos en la Municipalidad del Callao. No, sí fueron fusilados, Come on Baby. ¿No? El Loco Bicharra. Loco Bicharra está fusilado. No. Loco Bicharra está vivo. Sus clones de repente, sus espíritus. No, eso fue público. Lo que yo quería era un comentario. Condenado a pena de muerte antes que muera. Y empezaron a pedir clemencia. Y la población ya no pedía pena de muerte, se sentía culpable. Y cuando hacían ese tipo de entrevistas, después del fusilamiento, decía, paren este baño de sangre. Paren este baño de sangre. Y yo le pregunto a don Pipino, ¿qué pensaba él en ese tiempo? Paren este baño de sangre. Él escribía la crónica. Era periodista de policiales. Por el contrario, él quería más sangre. Claro, escribía la crónica. Que no me mezquinen los muertos. Así lo vale, pues. Claro, es una discusión seria. Un apunte. Mira, escucha, pendularmente en todos los países, ahora mismo en Estados Unidos, en esos estados en que se ha abolido la pena de muerte, pronto volverán a tenerla. Porque Estados Unidos son cowboys y son guerreros. César, vamos al público en línea también. Vamos a darle después te voy pidiendo la palabra al público que estamos con un segundo nomás. La central telefónica se ha abarrotado, mi estimado doctor. Un segundo nomás para que sepa el público. Bajo reloj. Sí, Pichuso fue condenado a muerte. Años después se descubrió que era inocente. No, ese fue el otro caso, el de Monstruo Armendáriz. Bueno, pues ahora sí, vamos con el público, señores. Hay que respetar al programa que habla el pueblo. Hola, buenas noches. Hola, Alejandro Villanueva Torres, el monstruo de... Fue inocente. No. Son 2 casos distintos. Buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Bien, muy buenas noches con todos ustedes. En primer lugar, les saluda Luis Yalta. Quiero felicitarles por el programa muy interesante, el tema que tocan.
Bueno, mi opinión es acerca de que, ¿por qué no aplicar la pena de muerte a un ser humano que es más peligroso que un animal? Pero a un animal, cuando mata a alguien, a un niño o a una persona, lo primero que hacen es declararlo, o sea, matarlo a ese animal. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con un humano que es más peligroso que un animal? Porque al animal todavía uno se lo puede encerrar, se lo puede controlar. Pero O sea, un humano usted se dice escapa. tratar al ser humano peor que a un animal. ¿Perdón? ¿Usted está diciendo que hay que tratar al ser humano peor que un animal porque es más fuerte que un animal? Por supuesto, porque un ser humano tiene más inteligencia que un animal. Puede escaparse, puede esconderse y seguir cometiendo los mismos actos que un animal. Muy bien, caballero. Las opiniones se respetan, por supuesto, porque este es el programa de ustedes. Hola, buenas noches. ¿Aló? Vamos con otra llamada porque hay un montón que están esperando. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, señora, la escuchamos. Buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, soy Rosa. Señora Rosa, un gusto que nos haya llamado, le escuchamos. Bueno, un abrazo a la distancia a todo el panel. Siempre los veo, muy interesante. Lo que quería decir es que estoy de acuerdo completamente de acuerdo con los tres primeros señores, el doctor Vargas Ayo, mis respetos al doctor y el doctor Ibaceta. Estoy completamente de acuerdo con lo que ellos dicen. O sea, usted no quiere pena de muerte. Matar. Claro. Como dice la Biblia, bien claro. Ahí viene la misericordia. La misericordia, no tenemos misericordia. Y no somos nadie para matar, solo Dios. No, es un mortífero. Entonces, ¿por qué no instituyen la cadena perpetua y nos mandan al frontón, señor, para que trabajen allí y no matar? ¿Sí? Por favor, no hagamos como el ojo por ojo, diente por diente. Muy bien, vamos con una llamada más y tenemos... si ustedes vieran lo que pasa detrás de cámara, se quedan sorprendidos. Todos quieren hablar, todo el panel está dispuesto a poner su teoría en práctica, pero vamos con una llamada más y luego venimos con la calle. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Sí, buenas noches, me llamo Roger Romero y quiero dar mi opinión. Yo estoy a favor en la pena de muerte, por el motivo de que dio el doctor Rafael Romero, de que por qué los violadores matando a jóvenes así como yo, un joven universitario, sucede eso cada mañana, cada día y cada tarde y cada noche. Yo estoy a favor y estoy dando mi razón. Muy bien, señor, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Tenemos público que ha conversado para nuestras cámaras. Vamos a escuchar qué dice el público en las calles. Yo estaría a favor, pero siempre y cuando la Constitución así lo permita, porque acá no, la Constitución no ha sido modificada, así que no se puede dar. Ah, no, sí estoy a favor, ¿Por qué? Porque quiero que maten a los violadores, a los extorsionadores, a los secuestradores, a ellos más que nada, a esos que violan a los niños, a las niñas, a ellos. A favor, señorita, porque para que aprendan los delincuentes, pues, porque hay tantas cosas que se ven y creo que hay que hacer algo para que aprendan, tengan miedo. Bueno, yo estoy, el quinto mandamiento dice no matar, entonces a eso me refiero. Yo pienso que no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Okay, gracias. Muy bien, eso es lo que dijo el público en las calles, se han escuchado las líneas telefónicas. En un instante más vamos a ir también con los correos. Yarina está seleccionando porque están escribiendo un montón. Pero el panel quiere poner el tema en debate, quiere empezar a debatir cada vez con nuevas teorías. Vamos a escuchar a Rafael Romero. Un asunto muy sencillo. Una ciudadana ha llamado hace un instante y hemos escuchado en la encuesta a otra persona y ellos se horrorizan porque dice el quinto no matar. Julián Cortés también hay que exorcizarlo porque dice el quinto no matar. Ese era el Antiguo Testamento. Vayan a San Agustín de Hipona, vayan a Santo Tomás de Aquino. San Agustín que escribió La Ciudad de Dios, Santo Tomás de Aquino la Suma Teológica, y ellos hablan ahí de la pena de muerte y cuándo debe aplicarse para los católicos, cristianos que nos escuchan. Pero si son tan católicos, si son tan cristianos, ¿por qué no critican que exista la pena de muerte en el Perú? Porque acá está el artículo 140 de la Constitución, y la Constitución dice que hay pena de muerte en caso de traición a la patria, en guerra exterior, y también señala, y el de terrorismo. Entonces, ¿por qué no son tan consecuentes los católicos, los cristianos, y dicen esto no debe aplicarse? Porque, ¿qué pasaría si hay una guerra exterior y un soldado se va, es joven y dice, no, yo tengo miedo? ¿Qué diferencia hay entre la vida de él, que va a ir a un paredón,
y de un delincuente que ha matado de repente a un boticario, que ha dejado 3 huérfanos y que dicen por qué un delincuente le quitó la vida a mi padre y tengo que vivir huérfano por todo lo que me resta de vida. ¿Qué diferencia hay entre un soldado que renuncia a defender un país y hay que fusilarlo con un delincuente avesado que violó a una niña, encima la estranguló y la enterró lejos a varios kilómetros de la ciudad? ¿Qué diferencia hay? Si son tan católicos, si son tan consecuentes con la iglesia y el quinto no matar, que Julián Cortés vaya y haga una movilización y una marcha diciendo que no exista la pena de muerte. ¿Qué diferencia hay entre un soldado traidor y un delincuente que mata? Entonces no seamos hipócritas. El doctor Vargas Saya ha dicho demagogia. La voz del pueblo es la voz de Dios, ¿eso es demagogia? No es así. Lo que pasa es que no reconoce el doctor Vargas Saya que el derecho avanza 70 años posterior a la sociedad. Si hacemos sociología jurídica aquí, vamos a darnos cuenta que hay una mentalidad conservadora. El doctor Vargas Saya ha dicho que no cree en Dios. Y si no cree en Dios, ¿por qué cree en el derecho? No, perdón. Yo no he dicho que no creo en Dios. Yo he dicho que no soy religioso. Qué cosa muy distinta. Y dijo que yo decía usted que por cualquier... en una blasfemia y usted merece la pena de muerte. Entonces, ¿está de acuerdo con mi tesis de la pena de muerte? Interesante. Vamos a pedirle Yo no quiero levantar un cargo. Julián Cortés. El doctor Vargas Saya dijo que yo quería la pena de muerte también. para todos. No, es para el que quita la vida a otro ser humano. No para para todo asesino. cualquier... Así es.